donde el filósofo Sergio Alberto Chaparro nos va a hablar de secuelas de COVID. Sergio, tómese unos 30 minuticos para que tengamos 15 minutos para preguntas. Listo. Esperen un momento. Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, es de acotar que últimamente en Colombia también nos ha ido mal en el fútbol. Bueno, ¿y cómo le va a la civilización? La ponencia que trato es de este tema. Se llama Secuelas del COVID y fin no fin del capitalismo, riesgo global, colapso o crisis civilizatoria. Bueno, de antemano doy muchas gracias al Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia, la Tecnología y la Medicina. Este es un, pro- este es un tema que me apasiona y me atrae y que pienso desarrollar en el proyecto de maestría en curso acerca especialmente de este segundo, que es la colapsología o lo que yo he denominado la ciencia ecológico-política esotérica del fin de nuestro mundo. Bien, en este corto tiempo que tengo, quisiera recorrer este camino con todos ustedes. Eh, bueno, en el primer paso, me gustaría ver qué es lo que ha estado pasando hace a lo sumo 2 años o más, ¿sí? Con esta última gran pandemia y qué imaginarios se están empezando a crear entre diversos actores sobre el fin y no fin. Mm, bueno, y comparado con la última pandemia de hace un siglo, la última gran pandemia por lo menos. En un segundo paso, me gustaría también rastrear esos imaginarios que no solamente son académicos, que no solamente son sociales, que en muchos casos están imbricados mutuamente, aun cuando uno de ellos no conozca al otro. En ejercicios empíricos de sondeos podemos ubicar esas intuiciones. Entonces esos tres imaginarios son el riesgo global y sanitario, el segundo es el colapso ecológico y el tercero es la crisis civilizatoria. En este segundo paso me gustaría mirar algunas fortalezas y debilidades. Espera, incremento acá. Ya, ahora sí se ve completo, ¿cierto? Y bueno, en un tercer momento, más que arribar a conclusiones, me gustaría dar un excurso, una bomba discursiva sobre qué lugar tendría este campo de estudios, que tiene muchas denominaciones, estudios sociales de la ciencia, en este camino tortuoso, ¿no? Del fin, no fin, fin del capitalismo. Bueno, empecemos. ¿Qué es lo que nos ha estado pasando? La indagación de esta ponencia está muy relacionada con las secuelas del COVID. Las secuelas en términos de daño físico, pero también en aquellas afecciones emotivas que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué imaginarios se están creando? Acá tengo, bueno, ustedes seguramente la consultaron por doquier al inicio de la pandemia. Esto es una tabla de datos que se actualiza constantemente, es de la Hopkins University y pues es fecha este sábado. Y pues, ¿qué nos ha estado pasando? Efectivamente, una pandemia, según los reportes científicos oficiales, es una zoonosis que se generó en Asia, en Wuhan, en China, por la transmisión de un virus de un animal a un humano en una interfaz, ¿sí? Eh, Bien sea usualmente murciélagos o pangolines. Este sería el noveno o décimo coronavirus existente. Las tecnociencias nos hablan de que pudo generarse causalmente, pues, como una invasión del hábitat, la agricultura, el mercado marino, en esos círculos de consumo, a propósito de lo que mencionó Carlos de la comida industrial, deforestación y vivienda. El saldo catastrófico, y es catastrófico,
es de 6 millones de muertos por la pandemia, si bien hay una controversia sobre los reportes de casos, ¿no? Si pudieran doblar o triplicar en casos como la India o Estados Unidos. Lo cierto es que lo que nos ha estado pasando es que eh, personas a nuestro alrededor, seres queridos, han fallecido, han enfermado de manera muy trágica. También, como ustedes saben, han ocurrido cierres temporales, cuarentenas, hay un aumento, según la ONU, de la pobreza multidimensional. La FAO ubica a nuestro país en uno de los terceros con riesgos de inseguridad alimentaria, y eso es lo que ha dejado esta gran catástrofe. Y pues, así como la OMS declaró una pandemia, es el momento que todavía no declara como finalizada. Y bueno, las expectativas, y esto tiene mucho que ver con los imaginarios, es que podamos pasar de una pandemia a una endemia que genere menos riesgos, menos víctimas. Si bien es cierto, se conservan imaginarios de réplicas de nuevas pandemias y de crisis económica. Y pues recordemos que lo que nos ha estado pasando es que si bien no hay, hay una masividad de vacunas monumental antes de tiempo, es decir, desde el 2000, creo que 21 ya estaban, contrario a los pronósticos que solo empezarían a inicios del 2022, no ha habido un desarrollo desigual y combinado para el acceso. Y los que se han visto más afectados han sido los trabajadores y los sectores populares. Esto con respecto al deterioro de la salud pública. Y tal vez el tema más interesante que se concentra en mi ponencia, lo que nos ha estado pasando, ¿sí? Al menos de los que seguimos vivos, es que se han generado una especie de imaginarios o de fisuras sobre la falla del sistema. Visiones de fin y no fin en todo el mundo. Quisiera mirar unos casos, pero la pregunta de fondo es esta. ¿Qué imaginarios del fin no fin de la civilización capitalista se están fabricando con ocasión de la última crisis del COVID o la última gran catástrofe pandémica? Entonces, bueno, un lugar en donde se creó estos imaginarios, sin duda alguna, son los medios oficiales de la burguesía y también medios independientes. Por supuesto, esto empezó a fabricarse mucho antes de la pandemia con los nubarrones que habían. Acá vemos una noticia del BBC News, también otra del New York Times. Estas sobre todo son imaginarios del no fin, de cómo la máquina capitalista vuelve a su curso normal, qué posibilidades hay. Esta es una revista que se llama Jacobin Latinoamérica, la franquicia que hay acá. Acá les traigo otros dos casos que se hacían los capitalistas una vez empezó la pandemia. Por un lado tenemos Al Jazeera, y es el coronavirus matará el capitalismo. Qué tan fuerte son los resortes de esta civilización para digámoslo así, soportarlo. O el Banco Europeo acá también pregunta lo mismo, ¿sí? Entonces, uno de los lugares donde se fabrica el imaginario del no fin o del fin, y una serie, uno diría, cuasi infinita, son la prensa. Este es otro, para los que no se acuerdan mucho o residen en México y demás. Esta es una presentación, reportaje que fue en Caracol Noticias de Mauricio Gómez. Y la pregunta es, acá se está fabricando un imaginario del fin en un medio oficial del Grupo Santo Domingo. Este reportaje termina diciendo: o muere el capitalismo salvaje o muere la civilización humana, replicando un supuesto editorial del Washington Post, un fake news, pero en realidad
no era de ese medio. Lo interesante es que se creó ese imaginario. Veámoslo de manera súper rápida para mirar uno de los mejores registros del imaginario. Nuestro compañero Mauricio Gómez nos cuenta hoy cómo ve al sistema capitalista, uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, la potencia capitalista por excelencia. Buenas noches. Un violento ataque contra el capitalismo hace hoy el editorial del periódico The Washington Post en Estados Unidos y afirma, entre otras cosas, que el capitalismo salvaje va dejando a su paso la destrucción acelerada de los recursos naturales del planeta, la explotación inhumana del hombre y la manipulación de la mente para que nos convirtamos en rehenes de la sociedad de consumo. Sostiene el editorial que la nueva pandemia le ha quitado el maquillaje hipócrita a la civilización. La Italia de los Césares, de Marco Polo, de Leonardo da Vinci, de Galileo Galilei y de Luciano Pavarotti es la misma que ha pagado la contratación más cara de la historia, 112 millones de euros por el portugués Cristiano Ronaldo. La misma Italia que ha tenido que desconectar la respiración artificial a sus ancianos para darle oportunidad a los más jóvenes, porque su sistema de salud expiró en las manos del capital privado, haciendo de la salud una mercancía. El editorial afirma que en los primeros 100 días de su gobierno, Donald Trump destruyó el sistema de salud heredado de su antecesor Barack Obama y que la factura de esta crisis podría costarle la reelección en noviembre. Y agrega, no podemos seguir viviendo en un planeta donde más del 80% de la riqueza está concentrada en el 1% de la población. No se puede defender la actual situación que privatiza el agua, la salud, la educación, derechos humanos universales que se han convertido en mercancías que solo están al alcance de una minoría rapaz, voraz e insaciable, mientras que las grandes mayorías invisibles solo son visibles en los procesos electorales disfrazados de democracia. Y termina el editorial invitándonos a reflexionar sobre lo siguiente: o muere el capitalismo salvaje, o muere la civilización humana. Mauricio Gómez, Noticias Caracol. Bueno, ahí ya lo tienen, este producto cultural o mediático sobre cómo se fabricó de una manera bastante novedosa el film en un medio oficial. Push him into the race. Espera un momento. La responsable de que... Ya. En un medio oficial que no suele tener esos tipos de registros. Pero bueno, estábamos en abril, estábamos en plena efervescencia pandémica. Continúo. Bueno, otros lugares de las clases sociales donde se siguen fabricando. Uno, como tal, esta conferencia, este espacio, el seminario, instalando yo mismo este debate que está afuera, que no está en este escenario esotérico, en las ciencias sociales y la filosofía, pero también quisiera, dado que acá hay químicos, quisiera mencionar que también los imaginarios del fin y no fin ocurren en las ciencias climáticas, en la ecología, en la biología, sobre todo escenarios catastróficos del cambio climático. Como mencionaban los medios oficiales y alternativos que ya mencioné, en el documento del IPCC que señala, por ejemplo, que los cambios irreversibles que tendrá el cambio climático, acá otro, un evento en Atenas sobre el futuro del capitalismo, por supuesto ya como es costumbre en los partidos de izquierda, también las comunidades religiosas, grupos ambientalistas, la ciencia ficción contemporánea abundan en esas cosas, la cotidianidad, los movimientos sociales, etc. Pero avancemos. Bueno, este es un producto, esta ponencia también es un producto, que está fabricando un imaginario de fin y no fin. La pandemia fue registrada el 17 de noviembre del 2019 y el 20 de noviembre enviaba esta propuesta. Bueno, ¿qué hipótesis tengo para mirar estas secuelas en imaginarios del fin y no fin? Acá pido un poco de caridad y tal vez nos podría ser de mucha ayuda las historiadoras Diana Obregón, María Fernanda Durán, Alexis de Grief, que en el campo de Colombia trabajan los estudios sociales de la ciencia, para que discutamos estas hipótesis. La primera es que en la Primera Guerra Mundial y en la Revolución Bolchevique hubieron imaginarios obreros y socialistas del fin. Recordemos que Lenin y Trotsky
miraron estas catástrofes como una nueva época del capitalismo, una época decadente, de crisis, guerras y revoluciones. Este imaginario se fabricó sobre los hombros de más de 17 millones de muertos. Pero por el contrario, pienso yo, a excepción quizás de algún grupo religioso que en toda catástrofe ve un mal de la civilización y un arribo a cierto apocalipsis y de cierta venida de Cristo, a excepción de ellos, quizás la mayoría del movimiento, la mayoría de los científicos, la mayoría de políticos vio la pandemia del 18 como una contingencia natural. La gripe española fue vista así, no fue politizada, no fue analizada en términos integrales sanitarios, pese a que generó 20 millones de muertos. Pero hoy la diferencia que tenemos es que la crisis sanitaria del COVID sí ha instalado un imaginario del fin. Este filósofo Slavoj Žižek es muy famoso en los medios y instaló este imaginario. Por ejemplo, argumentos, no, esto no lo plantea él, pero hay argumentos de este estilo, de que así como hay una analogía de la peste negra y el óptimo climático medieval, que fueron como 4 siglos de calor, que condicionaron, al menos ambientalmente, para el fin del feudalismo, asimismo hicieron o se fabricaron imaginarios sobre el fin del capital. Y pues la idea más potente que hoy existe son imaginarios, del reinicio capitalista, lo que hablamos de la recuperación económica, de la vuelta a normalidad. Entonces vemos que se están creando en diferentes momentos, pero la diferencia en estas dos grandes catástrofes sanitarias es esta: la pandemia se suma a un fenómeno de crisis. Listo, quisiera mencionar rápidamente fortalezas y debilidades de estos imaginarios. El primero es el riesgo global, ¿sí? Imagina la pandemia del COVID-19 como un riesgo global y sanitario que puede llevar o no a una serie de cambios democráticos de la civilización y la modernidad. Esto está mucho en los reportes de la ONU, sus organismos especiales de medio ambiente y demás. También es muy afín a este sociólogo, Ulrich Beck, de la sociedad del riesgo, una sociedad en la que la tecnociencia y la economía sigue provocando catástrofes. Hay algunos elementos buenos de este imaginario o algunas fortalezas? La primera es que en efecto puede dar cuenta, si imaginamos un riesgo global, como un fenómeno empírico, ¿sí? Puede dar cuenta del riesgo sanitario en los países, en la zoonosis. Este gráfico es el típico imaginario de riesgo global y sanitario. Otra fortaleza es que, en efecto, el proceso histórico reciente de los últimos años le da la razón. El capital no se acabó, no finalizó, sino que continuó y con mucha más fuerza. Vemos viajes espaciales y demás, ¿no? También otra fortaleza es que ubica el aspecto sanitario y ambiental en el ámbito global. Atrás quedaron los problemas nacionales únicamente, ¿sí? Y esto es muy importante para los estudios sociales de la ciencia, que se prestan de una causística, unos análisis de caso y unos localismos que a veces rayan en una pérdida de la totalidad. Algunas debilidades. Como todo, este es un discurso pro civilización capitalista. Es decir, le da una vida ultratumba y casi infinita al capital, en decenios, en siglos, o no solamente en el nuevo siglo americano, sino en el reinado uno pensaría, del tercer milenio. La ONU dice, tenemos los objetivos del milenio, ¿sí? Entonces, subvaloran las catástrofes contemporáneas. Segundo, su diagnóstico pandémico no es
impugnar a la civilización en sí, sino impugnar algunos desajustes de la misma, el mercado, la democracia liberal representativa y demás. Y como bien lo planteó Beck y también los políticos profesionales, pues su salida ilustrada es relanzar el capitalismo, un gran reinicio. Este es un imaginario, tiene mucha fortaleza en las instituciones, no sé si en el campo de la medicina, probablemente sí. Acá tenemos estos gráficos en los que en efecto dan cuenta de este imaginario de zoonosis y llaman a una mejor preservación del ambiente o un nuevo pacto verde, como se suele hablar en estos círculos. El segundo gran imaginario, también para que podamos pensar en cuál podrías estar ubicado tú y yo y los demás, son los imaginarios ecologistas. Por supuesto, ecologistas es una familia muy grande. Aquí es un tipo especial de ecologistas. El segundo imagina la pandemia del COVID-19 como el comienzo de un colapso socioecológico de dimensiones apocalípticas, lo cual implica una autodestrucción de toda la modernidad industrial y regresión a sociedades menos complejas, con menos industria, más descomplejizadas, una nueva edad media o incluso en el peor de los casos una nueva edad de piedra. El COVID-19 como anticipo inminente y cercano al colapso civilizatorio que, mírenlo esto en los imaginarios culturales, se fecha en el 2050, según grupos ambientales y autores. Otros lo ponen en 2030 y demás. ¿Qué fortalezas tiene estos imaginarios? En efecto, es mucho más fuerte la conexión entre crisis ecológica y la pandemia. Es mucho más fuerte, la impugnación es mucho más fuerte frente a qué estamos haciendo con las especies animales y ciertos ecosistemas. También, bueno, es un imaginario que se nutre permanentemente de nuevas alertas y nuevas pandemias y nuevas catástrofes. Es decir, no plantea escenarios simplificados de gestión de riesgos. Y lo tercero, y esta es muy sugestiva, no espera ese momento de retorno a la normalidad, porque bajo este imaginario la civilización va a acarrear graves problemas que la harán colapsar. Algunas debilidades. Bueno, los hechos no mostraron que en efecto la pandemia no produjo ni el fin del capital ni el susodicho colapso, como algunas versiones, algunos imaginarios lo promulgaron. También que, contrario a esta tesis de la involución de la tecnología, de que no podía dar cuenta de la magnitud del problema sanitario del COVID-19, hubo un plan está operando un plan de vacunación masiva que ha minimizado riesgos. Si bien los 6 millones de muertos que prometen aumentar en los próximos años son una catástrofe de esta civilización, de la inviabilidad. Pero bueno, este imaginario de colapso a veces sufre de cierta tecnofobia o desvalorización de las capacidades tecnológicas que tendría el capital para gestionar sus propios daños. Y la tercera debilidad es, y esta sí es muy peligrosa, estos imaginarios son bastante deterministas en el sentido de que no plantean una agencia social para evitar las catástrofes. Ya se olvidan de la gran huelga climática mundial, se olvidan de un gran movimiento mundial para evitar los 2 grados por encima de los niveles preindustriales y cosas de ese estilo, lo cual en términos de las ciencias políticas y demás es muy cuestionable. Acá les dejo un ejemplo. Este es un sondeo ciudadano de los imaginarios de colapso de un doctor en biología y
en ciencias holísticas. Dice, la idea del fin del mundo, de nuestro mundo, o sea, el capitalista, ya está muy extendida. En febrero del 2020, un sondeo de opinión sobre colapsología llevado a cabo por el Instituto Francés de Estudios de Opinión a unas 5.000 personas en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Alemania, reveló que el 65% de los franceses creen que la civilización occidental, tal y cual la conocemos, va a colapsar pronto, 33% que ocurrirá antes del 2040 y 21% antes del 2030. La colapsología se ha transformado en un movimiento plural que reúne diferentes matices y afinidades. Por supuesto, este sondeo fue en plena efervescencia de la pandemia. Habría que ver cómo se siguen fabricando en estos momentos. Bueno, hay un tercer imaginario que es bastante plural también, imaginarios socialistas y democráticos, en el que imagina y relaciona la cuestión sanitaria del COVID-19 con la crisis metabólica del capitalismo en tanto civilización finita. Por tanto, se refiere a una crisis civilizatoria expresada en coyunturas específicas de catástrofes de todo tipo, con imaginarios y desenlaces emancipatorios y barbáricos según metodologías plurales en las ciencias sociales, marxistas y no marxistas. Una fortaleza es que ubica la totalidad del problema sanitario en todo el globo terráqueo, en todos los continentes, en esta catástrofe relacionada mucho con el modo de producción. Fortalece mucho la idea de fin con la noción de finitud. Si tomamos en cuenta, si tomamos en cuenta que esta civilización lleva 5 siglos o 2 siglos, plantea una finitud, un agotamiento histórico del mismo capital y su misma tecnociencia. Y también que sus diagnósticos buscan estar informados de las ciencias, por ejemplo, las zoonosis relacionadas con la producción capitalista. Aquí recomiendo un biólogo que se llama Robert Wallace. Bueno, algunas debilidades es que a veces estos imaginarios resultan unibarcantes y no pueden dar de situaciones concretas que nos interesan también en los estudios de ciencia, ¿no? Los gobiernos, los regímenes. Entonces hay un sesgo de una mirada de largo plazo y mundial. ¿Es ambiguo a qué se refiere? Y en este caso quisiera mencionar al filósofo colombiano Carlos Eduardo Maldonado, experto en ciencias de la complejidad. Él tiene un libro que habla de la crisis civilizatoria, pero la menciona como la crisis de Occidente, desde Grecia, ¿sí? Y no el capital mismo, no esta civilización concreta. Aunque en una mirada integral uno podría decir, en efecto está en crisis la sociedad de clases desde el neolítico. Y la tercera es que, muy similar a las anteriores, puede generar esto una crisis civilizatoria automática, un imaginario de que va a haber un desplome sin la agencia social, cosa por lo menos improbable. Bueno, acá hay un ejemplo que quisiera traer, una columna de un filósofo colombiano llamado Damián Pachón, que acá la recomiendo, y que fue apenas unos meses antes de la pandemia, con ocasión del paro nacional acá, el estallido, y bueno, mapas de la Organización Mundial de la Salud. Quiero finalizar con esta ponencia haciendo un excurso de, bueno, en estos imaginarios del no fin y fin que circulan en la sociedad, en las ciencias y en la tecnología. ¿Cuál sería el posible lugar del campo de los estudios sociales de la ciencia? O como quiera llamársele, y sus filosofías radicales. Aquí traigo el congreso pasado de la sociedad, Society for Social Studies of Science, las 4 S, y también la reunión que se plantea para el país de nuestro querido Carlos García, una nueva reunión sobre esta comunidad de investigadores, ¿no? Y entonces suelen hablar conceptos de buenas relaciones y vivir juntos, imaginando y fabricando cosas
sobre la pandemia. Acá les muestro un trabajo que hicimos 4 estudiantes en la maestría y que mencionamos como en el documento del primer congreso del año pasado, hay unas menciones a la palabra crisis, riesgo, crisis pandémica, coronavirus, es decir, los imaginarios también se están fabricando ahí. Bueno, la bomba discursiva que quiero lanzar a este, a este público esotérico es esta, basada en esta imagen de precisamente en el 2016 de la Society for Social Studies of Science. Muchos conocerán, es un cuadro de Diego Rivera, El hombre en los cruces de caminos. Si bien es cierto, ya no vimos en la Guerra Fría, ya no vimos en la Segunda Guerra Mundial, podemos imaginar esta lógica de no fin y no fin, de civilizaciones contrapuestas, de una tecnociencia a favor del bien común y una tecnociencia destructiva, ¿sí? Entonces, en la consideración mía y varios miembros del campo de estudios a nivel mundial y de todos los continentes, primero consideramos crucial volver a los orígenes de nuestro campo de estudios. Necesitamos un revival de un camino anticapitalista, la ligazón que teníamos con el movimiento antinuclear, con el movimiento ecológico, con el movimiento sindical, con el movimiento estudiantil. La historia oficial de los estudios sociales de la ciencia ha opacado esto. Uno diría en un imaginario de no fin, de subvalorar las crisis. Segundo, necesitamos, por supuesto, investigaciones indisciplinares. Acá en este público estamos reunidos bastantes profesiones y no se trata de negar las disciplinas, sino se trata de abordar este problema complejo desde diversas miradas. No importa si una disciplina se superpone sobre otras, a veces la epidemiología puede ser más relevante para algunos temas. Y bueno, una investigación indisciplinar podría ser esta, imaginario sobre fin y no fin del COVID y el capitalismo. Y las últimas dos que quisiera arrojar, en el buen sentido, es, bueno, necesitamos volver también a un compromiso epistémico práctico. ¿Con qué? Con las condiciones de aceleración y destrucción de esta civilización, generadora de muchas catástrofes, y transición a una civilización postcapitalista. Y sin embargo, los CTC Researchers necesitamos volver a hablar de una sociedad socialista. Y lo segundo, no tomen esto de proteger la casa común y los bienes comunes al modo del Papa Bergoglio, el Papa Francisco, es decir, el jefe militar, el jefe espiritual de esta civilización, del imperialismo, sino en otro sentido, es decir, ante la barbarie en curso del COVID-19 y una posible recesión o depresión, o puede ser más leve, uno de los objetivos a lograr, hablando de esto, de buenas relaciones, del vivir juntos, es que el atesoramiento del patrimonio científico, tecnológico y cultural de la humanidad. Es decir, de algún modo, en un sentido diferente, pero en un sentido Foucaultiano diríamos defender la sociedad. Es decir, en demandas muy puntuales, Carlos ya miró la apropiación social de la ciencia, el acceso a las vacunas, la ruptura de patentes y demás. Y quisiera cerrar con esta tarea que nos depara para el siglo XXI, con una cita de un filósofo que muchos de ustedes conocen, Friedrich Engels, sobre qué significaría ese atesoramiento o esa protección. Dice este campo de estudios también. Dice Friedrich Engels en Dialéctica de la Naturaleza, pensando esta lógica de crisis civilizatoria. Y así, cada 10 años tiene que venir una crisis a restablecer el equilibrio perturbado.
destruyendo no solamente los medios de vida, disfrute y desarrollos producidos, sino también una gran parte de las mismas fuerzas productivas. Es decir, que la llamada lucha por la existencia reviste en estas condiciones la siguiente forma: proteger los productos y las fuerzas productivas producidas por la sociedad burguesa contra la acción destructora y devastadora de este mismo orden social civilizatorio o capitalista, arrebatando la dirección de la producción y la distribución sociales de la mano de la clase capitalista, incapacitada ya para gobernarlas, y entregándolo a la masa productora de la sociedad, lo que equivale a llevar a cabo la revolución socialista. Bueno, eso era todo. Para resumir, vimos en este camino lo que nos ha estado pasando. Es una serie de catástrofe sanitaria que ha dejado 6 millones de muertes, que sus secuelas no han sido solamente sanitarias, sino también, podría decir, culturales, que han creado imaginarios del fin y no fin. En ella indagué sobre las fortalezas de 3 imaginarios académicos sociales y sociales académicos del riesgo global, del colapso y de la crisis civilizatoria, mostrando fortalezas y debilidades y cómo se siguen fabricando y se repotenciaron con esta pandemia. Y por último, el lugar de los estudios sociales de la ciencia, como ya dije, tendría por lo menos cuatro tareas en la misma, ¿no? La primera, volver a los orígenes, volver a Rivera, es decir, volver al camino anticapitalista de ligazón con los movimientos sociales. El segundo, y en un revival, por supuesto. El segundo, fomentar investigaciones indisciplinares de ciencias, tecnologías, saberes acerca de la crisis de esa civilización y cómo, por ejemplo, hay refracciones nacionales en Colombia, ¿no? El estallido social. La tercera, un compromiso epistémico práctico con las condiciones de aceleración y destrucción de esta civilización. Y la última, proteger el patrimonio de ciencia y tecnología que pueda ser útil para el desarrollo de la civilización, ¿sí? Bien sea que te cases con una visión de fin o de no fin. Gracias.